empezamos a revisar y ver si en efecto el presente valía. Leo ahora la revisión Reina Valera contemporánea. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace yacer. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Es una acción que está siendo realizada, que no ha terminado. Una acción que apunta al constante cuidado de Dios. No solamente nos cuidó, sino que nos cuida en este momento. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir temor alguno. No temo, no temeré, sino no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Los dos últimos versos están evidentemente en futuro. O sea, que nosotros no usamos una regla general. Ahora que tenemos el imperfecto aclarado, vamos a poner todo en presente. No. Recordamos entonces que las acciones imperfectas pueden ocurrir en el pasado, en el presente o en el futuro. Y entonces en estas dos líneas el futuro encajó perfectamente bien. Otra de las preguntas que han surgido en relación con el Salmo 23 y con otros pasajes es el cambio de Jehová por Señor. Y aquí no recuerdo si el año pasado yo lo comentaba, pero si lo comenté, perdónenme que lo repita. El nombre de Dios, las 4 consonantes hebreas, en el texto hebreo aparecían por mucho tiempo sin vocales. Entonces, ¿quién puede pronunciar Ye, o sea, Yod, He, Vav, E? Que equivale a nuestra Y, H, V, H. No se pueden pronunciar. Bueno, para la comunidad judía esto tampoco era posible. Entonces, con el tiempo, hacia el siglo III, IV de nuestra era, no hago notar, de nuestra era, se creó un sistema de puntos llamados puntos masoréticos que equivalen a nuestros vocales. Y con estos vocales, el texto consonantal, que ya no se podía leer y que creaba muchos desórdenes en la sinagoga, pudo leerse. Y puntuaron los masoretas, esto viene de Masora, tradición, puntuaron los masoretas las consonantes hebreas con las vocales E o A. Esto dio lugar a que Casiodoro y Cipriano leyeran las consonantes con las vocales y dio por resultado la transliteración de ellos Jehová, y llegó a nosotros con el cambio que en un momento ocurrió en nuestra lengua de Ye por J y digamos a Jehová. Pero tengo que decir en cada caso en que explico esto que Jehová no es el nombre de Dios. Y entonces las cejas se levantan, hay un escozor por todo el cuerpo. ¿Cómo que no es el nombre de Jehová? No, la intención era, como en el caso de nuestra antonomasia en castellano, hablar de algo o de alguien sin mencionar su nombre. Así, por ejemplo, hablamos del Manco de Lepanto, todos los que estamos aquí sabemos de quién estamos hablando, sin tener que decir Miguel de Cervantes Saavedra. O decimos el Sordo de Bonn, sin tener que decir, estoy hablando de Ludwig van Beethoven. Bueno, el mismo caso era en la sinagoga. Buscar con estas vocales una palabra que pudiera decirse sin mencionar el nombre de Dios, porque para un judío esto es inconcebible. Jehová fue una forma artificial para poder leer el nombre de Dios.
Pero lo que se quería hacer, la intención de los masoretas, era pensar en una palabra que se pudiera pronunciar. Esa palabra tradicionalmente ha sido Adonai. ¿Oyeron la O y la A? Adonai, Señor. Hay otra posible, el Olam. ¿Oyeron la E, la O y la A? El Olam, Dios eterno. Lo interesante, que es algo que debo recalcar, es que no solamente vocalizaron el nombre de Dios con E, O, A, sino también con E, O, I. Y aquí empieza la cuestión. ¿Quiere esto decir que Dios tiene dos nombres? Pues tiene 3 o 4 o 5 más. Pero la intención de los masoretas no era decir que tiene dos nombres, sino cuando lleguemos a leer E, O, I, escuchemos, digamos entonces alguna palabra que podamos decir con estas vocales. ¿Cuál sería esa palabra? Elohim, exactamente. Hay otra vocalización más, E-A, que todavía no doy con la forma esperada por los masoretas, pero sí he escuchado la forma con A-E, Hashem, que significa el nombre. Bien, entonces con esto es evidente que para la comunidad judía nunca la forma Jehová, tan conocida para nosotros, era el nombre de Dios. No, nunca lo fue. Las 4 consonantes, obviamente sí, pero ¿quién pronuncia las 4 consonantes? Primero con enunciación de las consonantes, pero enseguida, y más importante, ¿quién se atrevería a pronunciar el nombre de Dios? Si para la comunidad judía el nombre es la persona misma, entonces conocer el nombre de Dios era poder tener a Dios en un puño. Y esto para los judíos es inconcebible. Teniendo una pizarra o pizarrón, que digan ustedes, yo escribiría las 4 consonantes hebreas y aclaro, esto lo hago yo como gentil, pero ningún judío se atrevería a escribirlas porque después tendría que borrarlas. Y eso, para un judío, es imposible. Entonces eso nos llevó, y otras consideraciones, a definitivamente dejar de lado Jehová y usar el Señor, porque esa es la forma en que un judío se referiría a Dios sin pronunciar su nombre. Es un acto de reverencia por el nombre, de respeto, de adoración y de reconocimiento de toda la tradición que está detrás. Curiosamente, y eso creo que lo mencionaba el año pasado, curiosamente, tanto Casiodoro como Cipriano defendieron escrupulosos y sobre todo supersticiosos al no usar el nombre de Jehová. Bien. Es interesante que, por una parte, Casiodoro y Cipriano hicieron un excelente trabajo, pero por otra parte, creo que estaban demasiado inspirados. Entonces, hay cosas que el hebreo no respalda, porque en los lugares de delicados pastos, que suena muy bonito, se echa de menos el color de las palabras. El Salmo está hablando de prados verdes, pastizales verdes, que si fuésemos 2 ovejas, se nos antojaría. Los arroyos de aguas tranquilas. Nuevamente apunta el hebreo a la tranquilidad. Es una visión que diríamos paradisíaca. Es un vivir como oveja en el mejor pastizal, en un ambiente de tranquilidad, de shalom, de verdadera paz. Luego, confortará mi alma. Obviamente confortar hoy día ya significa consolar, dar el pésame a alguien por la muerte de otra persona.
Pero el hebreo no habla de esa consolación, sino habla de infundir ánimos. Confortará mi alma. Alma no es aquello que se escapa de nosotros y que se va al limbo, al purgatorio. No, para el hebreo, alma es la persona misma. Entonces, me infunde ánimo. Y para hacer honor a su nombre. La frase hebrea, Leman Shemo, traducida con la frase por amor a su nombre, solo refleja un arcaísmo del siglo XVI, XVII y hasta XVIII, que equivale a decir por razón de su nombre. Y si el nombre es lo que la persona es, lo que podríamos decir nosotros hoy es: actúa así porque él es así y no puede actuar de otra manera. Entonces, de ahí nuestra lectura, para hacer honor a su nombre. No quiero extenderme mucho, aunque podría seguir trabajando con este salmo, pero quiero apuntar algo muy interesante. En el hebreo, la poesía se estructura de manera concéntrica, no en todos los casos, pero hay mucho de estructura concéntrica en los salmos y en otros pasajes poéticos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el versículo inicial va de alguna manera paralelo con el versículo final, y así el segundo versículo va paralelo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así, siguiendo esta estructura concéntrica, cuando llegamos al corazón del salmo, el versículo corazón va a ser el mensaje principal de ese salmo o trozo poético. Bien, pues es interesante que en esta visión concéntrica de la estructura poética del hebreo, el Salmo 23 tiene una característica muy interesante. Hay 26 palabras antes de la frase tú estás conmigo y 26 palabras después. Y si uno se fija en esto, ¿cuál podría ser la intención del poeta al estructurar su salmo de esta manera? No es fácil llegar, pero déjenme rápidamente decirles que una posibilidad, que es más bien probabilidad, es que este 26 apunta a las 4 consonantes que no se pueden pronunciar. ¿Por qué? A 10. La letra G equivale a 5. La letra Vav equivale a 6. Y ya tenemos la otra G, que es otro 5. Sumamos 10 más 5 más 6 más 5, da 26. Entonces, es interesante que el salmo, la frase tú estás conmigo, queda como en un paréntesis, envuelta por 26 palabras antes, 26 palabras después. Y es bellísimo esto, porque el salmo está apuntando a la presencia de Dios conmigo en este momento. No mañana, no algún día, no, hoy mismo. Y entonces, tanto el traductor como el revisor pasaron esto por alto, porque mantuvieron su futuro todo el tiempo y tradujeron tú estarás conmigo algún día. Resulta que el hebreo no tiene el verbo ser cuando está en función copulativa. Entonces, al no estar el verbo, podría ser pasado, presente o futuro. Por congruencia en su estilo, tal vez pusieron tú estarás. Pero por la misma razón, por congruencia, el mejor tiempo verbal nuestro es presente. Tú estás conmigo. Y es así como la revisión Reina Valera contemporánea refleja ahora una visión del texto que es no solamente una revisión de un texto particular, es una revisión de la gramática hebrea, es una rememoración de la gramática castellana, porque también nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestras formas de conjugar, y entonces, si el verbo hebreo tiene 7 conjugaciones fundamentales, de las cuales ninguna corresponde a nuestras formas, entonces, ¿qué formas podrían corresponder que podamos nosotros usar de manera adecuada en la traducción o revisión de un texto
especialmente en este caso del texto bíblico. Pues esto es brevemente un paseo por la poética hebrea, un paseo por la historia del texto bíblico, un paseo por nuestra gramática. Y para mí, como director del proyecto, que busqué a otras personas que conocieran bien el texto de Reina y Valera, familiarizadas con la historia del texto bíblico, conocedoras